Lo primero que quiero decir, bueno, volver a saludarlos y saludarlas para que nuestra grabación, estamos comenzando el primero de los conversatorios de este ciclo que organizamos conjuntamente con el Seminario de Herramientas de Comunicación con énfasis en los temas de política internacional. Lo primero que quería decir es que tenemos un panel de lujo hoy, compañeros, y además los mejores y la mejor de los nuestros y las nuestras. Es un honor, es un gusto para nosotros, nosotras, comenzar este ciclo con ustedes. Thelma Luzani, Federico Vázquez, Sebastián Tapia. Muchísimas gracias. Además, bueno, Seba está en Moscú, así que hace un esfuercito extra porque está en la medianoche del otro lado del universo. Después veremos si están del otro lado o no están del otro lado. Probablemente sea parte de la discusión, ¿no? Algunos creerán que está muy lejos, otros creerán que está un poquito más cerca, políticamente hablando. Pero bueno, tenemos este panel de lujo, muchas gracias, y bueno, también muchas gracias a quienes están participando por estar aquí, por aceptar la propuesta formativa, teórico-práctica de discusión, de reflexión del Observatorio del Sur Global. No, parece algo medio cliché, pero si ustedes no aceptaran las propuestas, nosotros y nosotras no estaríamos aquí haciendo estas cosas. Así que bueno, vamos a tener la siguiente dinámica. Van a presentar en este orden Sebastián Tapia, Federico Vázquez y Thelma Luzani, 15 minutos, 20 minutos cada uno, una, y luego vamos a abrir a preguntas, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar a Sebastián. Sebastián es licenciado en Relaciones Internacionales, escribe la columna Mirada Multipolar para nuestro Observatorio del Sur Global, y actualmente se encuentra haciendo una maestría en la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos, Patrice Lumumba, en Moscú, donde también trabaja para una agencia de noticias de Rusia. Así que, Seba, un gran gusto. Adelante. Un gusto estar acá con los compañeros, como siempre. No importa que sea tarde, estamos siempre pendientes de la Argentina y siempre con ganas de hablar con la gente de allá. Bien, yo quería comenzar la charla por el título, ¿no? El periodismo internacional en un mundo en transición. De ahí podemos hablar primero de qué es el periodismo internacional o qué importancia tiene esta actividad, ¿no? Generalmente suele estar rezagada en los medios, ¿no? Digamos, siempre tiene prioridad otros tipos de noticias, cuando en verdad las noticias internacionales nos ayudan a tener una mirada sobre el mundo y sobre qué es lo que pasa también en nuestro país a cargo de otras cosas, ¿no? O sea, uno no puede entender el lawfare en nuestro país si no entiende lo que pasó en la región, si no entiende lo que pasa incluso dentro de Estados Unidos, ¿no? Digamos, con acusaciones judiciales entre demócratas y republicanos. O sea, todas estas actividades que pasan alrededor del mundo se ven reflejadas en Argentina, y las cosas que pasan en Argentina se ven reflejadas en el exterior. Un gran problema que tiene la actividad es que se le suele dar atención cuando suceden crisis, ¿no? O sea, de pronto surge la crisis en Ucrania y todos hablamos de Ucrania, de Rusia y demás. De pronto sucede la crisis en Etiopía y todos hablamos de alguna región de Etiopía que nadie sabía 2 días antes. Y entonces eso da una sensación de como que estos hechos son inconexos, que suceden sin tener relación con una cosa con otra, cuando nuestra tarea como comunicadores sería expresar ese proceso que va sucediendo y cómo se van conectando estos hechos en distintas partes del mundo. Ahora, también es imposible que uno sepa sobre todos estos hechos, sobre todos estos procesos, y uno pueda manejar todas las áreas en profundidad, ¿no? Por eso la importancia de establecer una buena red de especialistas con quienes hablar, ¿no? O sea, tener contactos, politólogos de diferentes países, politólogos o sociólogos o cientistas políticos de otros lugares con los cuales uno poder conversar sobre cada uno de los temas a medida que van surgiendo. Y a veces, bueno,
uno no puede contar con ellos, pero al menos puede acceder a fuentes o medios de esos lugares. Entonces uno tiene que empezar a conectarse, a leer diarios de países de la región, diarios del exterior, si es posible en nuestro idioma, si no, en el idioma que manejemos, digamos, pero la idea es tratar de ir a las fuentes locales porque ellas suelen dar una mirada distinta. Ahora, a esas fuentes locales también uno tiene que tener cuidado de dónde la saca, ¿no? Digamos, porque cada medio obviamente tiene su tendencia, de izquierda, de derecha, de centro, dependiendo de la política de cada uno de esos países. Entonces, uno al opinar sobre algo que viene desde afuera siempre conviene chequearlo y ver desde qué medio viene y con qué intención, como para poder traducir esa situación hacia otro lado. Bien, esos son algunos consejos para darle sobre la actividad, pero lo importante del día de hoy, o de la charla de hoy, es este periodismo, esta actividad en un mundo en transición, ¿no? ¿A qué nos referimos con este mundo en transición? Lo interesante de esta transición es que es múltiple, ¿no? Hay varias áreas que están cambiando en el mundo de hoy, ¿no? Por eso parece que todos los días hay novedades, todos los días hay cosas que suceden y sacuden el escenario mundial, porque tenemos en camino una transición energética, ¿no? Hay nuevas fuentes de energía, o sea, por ejemplo, el desarrollo del litio, de la energía eólica, digamos, esto genera nuevas relaciones entre los estados, ¿no? Digamos, la crisis en Ucrania está muy asociada a la utilización del petróleo, pero también tiene que ver con el cambio de esta matriz energética en Europa, ¿no? Y digamos, esta idea de poder abandonar los hidrocarburos de Rusia, cuando en verdad lo que están haciendo están cambiando una fuente por otra, ¿no? Digamos, están comprando en Estados Unidos el gas que no les compran a Rusia, pero bueno. Estas nuevas energías también generan nuevas pautas de consumo, ¿no? Dejamos de comprar o establecer servicios para automóviles a combustión por automóviles eléctricos, que eso genera también el cambio de las estaciones de servicio por estaciones de carga, ¿no? Digamos, y a la vez surgen nuevos productores, ¿no? Digamos, hoy en día el segundo mayor exportador de autos es China, que hasta hace unos años no lo era, ¿no? Digamos, a partir de esta crisis logró alcanzar a Japón. El primero sigue siendo Alemania y el segundo ahora es China. Y estos cambios energéticos también nos genera el problema del tercer mundo, ¿no? Digamos, este mundo en desarrollo que estaba desarrollándose con una matriz energética de hidrocarburos, ahora de pronto se le ponen exigencias de no utilizar ese carbono y empezar a utilizar otros medios de energía, a lo cual deberíamos reestructurar toda nuestra matriz energética a la vez, ¿no? Un gasto más para llegar a ese nivel de desarrollo que supuestamente estábamos buscando, ¿no? Entonces se nos sigue corriendo el arco. Eso en cuanto a lo energético, pero a la vez esta transición energética es parte de una mayor transición económica, ¿no? Digamos, el centro productivo hoy en día es China. China es el mayor productor, China es el mayor exportador, principal socio comercial de cada vez mayor cantidad de países. Digamos, nosotros hoy en día es nuestro segundo mayor socio después de Brasil. Y este crecimiento que viene de los últimos 30 años, a partir del establecimiento de las políticas de reforma y apertura en China, genera nuevas rutas comerciales, nuevos enlaces, ¿no? Digamos, China especialmente desarrolla su política de nueva ruta de la seda, o la ruta de la franja y la ruta, como le dicen, como forma de establecer acuerdos con nuevos países para controlar las nuevas rutas comerciales. Y a ese, digamos, crecimiento y desarrollo de China
tenemos, digamos, la oposición estadounidense por mantener su hegemonía, ¿no? Mantener su control del sistema económico. Que para eso, digamos, la guerra en Ucrania es uno de las tantas partes de la estrategia estadounidense para cortar esta conexión entre Asia y Europa que los dejaba fuera de ellos, ¿no? Digamos, el desarrollo de China, finalmente, la idea es conectar el mercado europeo, ¿no?, rico en capitales, con su producción de manera más eficiente y, por lo tanto, dejar afuera o competir de mejor manera con Estados Unidos. Y en estos cambios económicos se encuentra la desdolarización, ¿no? Digamos, esta guerra en Ucrania que corta este enlace entre el este y el oeste, fuerza efectivamente a partir de las sanciones impuestas por Occidente a Rusia, a volcarse digamos, a Rusia, digamos, la fuerza directamente a no utilizar el dólar de ninguna manera, y el resto de los países comienza a ver la amenaza de que utilizar el dólar como forma de intercambio para el comercio puede ser una alfombra que se les quite de los pies en cualquier momento, ¿no? Digamos, puede ser utilizado en contra de ellos en cualquier momento. Entonces, comienza esta carrera ahora por buscar otras monedas, ¿no? O utilizar las mismas monedas propias, o generar monedas nuevas, o criptomonedas, digamos. Hay toda una discusión sobre qué utilizar para dejar de utilizar el dólar en el mercado. Y en esta competencia entre China y Estados Unidos vemos cómo China cada vez invierte más, produce más, otorga más créditos, ¿no? Digamos, en África hay toda una carrera, efectivamente, por China, por conseguir sus materias primas para su producción, pero a la vez esa explotación china es respondida a través de la construcción de infraestructura, ¿no? Digamos, los chinos hacen trenes, hacen estadios, hacen hospitales, ¿no? Digamos, mejoran la infraestructura africana, lo mismo que proponen acá también, ¿no? Digamos, en Latinoamérica también se da de forma más incipiente porque somos todavía bastante más cercanos a Estados Unidos. Pero bueno, efectivamente, esta competencia tiene que ver con China otorgando aquello que Estados Unidos ya no da, ¿no? Estados Unidos ya no invierte como antes, ya no garantiza la rentabilidad de las empresas locales, entonces ahí se da un enfrentamiento muy grave en el cual Estados Unidos lleva las líneas de perder. Y esto es parte natural, por decir así, de los ciclos que se dan en el sistema internacional. Hay teorías como la perspectiva de la economía mundo de Wallerstein que establece que hay ciclos constantes, ¿no? Donde hay potencias que crecen, se establecen y luego decaen cuando son reemplazadas por otras, digamos, que están asociados a los ciclos económicos. Y hoy en día, digamos, de acuerdo a esa misma teoría, en este periodo se da exactamente el reemplazo entre la anterior y la nueva, que sería entre Estados Unidos y China. Pero a la vez hay un cambio en la estructura misma del sistema, ¿no? Que pasamos del unipolarismo, donde Estados Unidos es la única potencia fuerte y concentrada, a un multipolarismo. Es decir, si bien China va a ser el centro del sistema económico y va a ser, digamos, la potencia más grande, no, por lo menos todavía, no tiene las características para ser la única potencia incontestable y que ninguna de las otras discuta sus decisiones, ¿no? Entonces va a ser un espacio, un periodo donde va a haber espacio para negociar, para rediscutir las reglas del sistema internacional. Y esto se ve también en la estructura de las organizaciones internacionales, ¿no? Digamos, hoy en día el G7, que juntaba supuestamente a las 7 grandes economías occidentales, hoy en día produce lo mismo o un poco menos, de hecho, que los BRICS, que son 5 economías emergentes, ¿no? Digamos, entonces, ya el peso de lo que se diga o se opina en el G7 no es lo mismo de las decisiones que se puedan tomar en el BRICS. Las Naciones Unidas, que representa el Estado, digamos, que surge después de la Segunda Guerra Mundial,
está en ese bloqueo, ¿no? Entre Occidente y Occidente, entre lo que diga Estados Unidos es bloqueado por China, lo que diga China es bloqueado por Estados Unidos, como pasaba durante la Guerra Fría, y da esa sensación de parálisis, mientras tenemos a la Organización de Cooperación de Shanghái, donde se juntan todos los países euroasiáticos, con un crecimiento acelerado durante los últimos años, donde las decisiones son más por consenso, pero a la vez son más decisivas y rápidas, y digamos, empieza a proyectar una posibilidad de ser el nuevo centro decisorio de este nuevo sistema. Y a la vez tenemos el G20 como un espacio intermedio de transición, donde efectivamente se discute este paso entre una, donde están tanto las viejas potencias occidentales con estas nuevas potencias euroasiáticas a la vez. Y hablando de estas transiciones, también hay una transición perceptiva, ¿no? De cómo nosotros entendemos este nuevo mundo. Porque hay que darnos cuenta que esta transición de la que estamos hablando no es solo una transición normal, como se venía viendo en cada siglo, desde que se viene estudiando, sino que es la primera vez en 500 años donde el centro de la economía mundial, el centro del sistema mundial, va a estar fuera de Occidente, ¿no? Digamos, no es casual esto, que es la primera vez que va a estar fuera de Occidente en estos 500 años, pero digamos, retorna a Asia, que es donde solía estar antes también, ¿no? Entonces, el sistema está volviendo a su posición anterior, ¿no? Por decir de una manera. Y ahí lo que nosotros tenemos que hacer como comunicadores es empezar a dar más importancia a las cosas que llegan de Asia, ¿no? Digamos, de acá, desde el otro lado del mundo, poco sabemos qué está pasando allá, ¿no? Y es muy interesante ver estos procesos de integración, estos procesos, digamos, estas reuniones que deciden cosas y que uno ni se entera, ¿no? Hay foros que se dan continuamente o año tras año, el foro Bao Rao, creo que es, en China, que se da todos los años, y que uno no lo conoce, no sabe de qué hablan. Rusia hace 2 foros al año, el foro de San Petersburgo ahora en primavera, y el foro de Vladivostok en otoño, donde habla efectivamente sobre inversiones y desarrollo de la región, y en la prensa latinoamericana casi no aparece. No, digamos, estas cosas hay que empezar a verlas para entender hacia dónde se está decidiendo que va el mundo por fuera de Occidente, ¿no? Digamos, por ese lado. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? Digamos, abandonar este eurocentrismo y occidentalismo que caracteriza a nuestros medios, nos llega a preguntar si Latinoamérica es parte de Occidente, ¿no? Digamos, porque nosotros siempre nos reconocimos, como decía Onganía, ¿no? Como occidentales y cristianos, pero Occidente no necesariamente ve a Latinoamérica como parte de su club, ¿no? Digamos, cuando toma decisiones, es Estados Unidos, es Canadá, es Europa, es Nueva Zelanda y Australia, pero no nos consultan a nosotros, ¿no? Entonces, si no nos consultan, necesitamos confrontar esta mirada de los medios que da Occidente con esta mirada de los medios orientales que están por su lado también, y de ese choque, de esas dos miradas, construir la propia latinoamericana. Para poder efectivamente cuestionar estas verdades que se nos solía bajar hasta ahora desde Occidente, ¿no? Digamos, cuáles son los valores europeos, cuáles son los valores occidentales que debíamos aceptar sin cuestionar, ¿no? Digamos, un ejemplo que hablábamos con unos amigos hace poco es, se nos dice que las mejores democracias son las europeas, ¿no? Y la Unión Europea como la experiencia de integración exitosa y más democrática del planeta. Y por otro lado, China no es democrática, no importa que tengan elecciones, no cuentan. Esa es la mirada tradicional, ¿no? Ahora, la
digamos, Ursula von der Leyen, que es la jefa de la Comisión Europea, no es votada por el pueblo, ¿no? Digamos, es votada por el Parlamento Europeo, que consta de 730 miembros. Es una elección indirecta. Ahora, Xi Jinping, el presidente de China, nos dicen que no es democrático porque no es votado directamente, pero es elegido por la Asamblea Nacional del Pueblo, que consta de 2.300 miembros. Entonces, hay más gente efectivamente que vota por Xi Jinping que la gente que vota por Ursula von der Leyen, ¿no? Digamos al caso. Los dos tienen un sistema indirecto de elección, solo que uno tiene más gente que el otro. Entonces, ahí podemos empezar a ver y enterarnos sobre qué es lo que pasa de un lado y del otro y llegar a decisiones sobre qué es la democracia efectivamente para nosotros, si es lo mismo que Occidente, y bueno, en base a estas cosas, empezar a cuestionar y a bajar nuestra línea y nuestra mirada sobre el resto del mundo. No sé si estamos a tiempo, creo. Vas 16 minutos. Bien. No, perfecto. Esto es lo que quería decir como para empezar y echar, digamos, a andar el debate. Bueno, muchas gracias, Seba. Claramente nos dejaste con ganas de discutir un poco. Fue bastante provocativa la presentación sobre algunas cuestiones, para politólogos y politólogas particularmente, el tema de la democracia. Pero bueno, yo soy solo moderadora, así que ya veremos qué viene después. Le voy a dar la palabra ahora a Federico Vázquez, que conduce Un Mundo de Sensaciones, programa de política internacional que emite Futurock los domingos a las 12 del mediodía y que ya tiene 7 temporadas. Antes de seguir con la presentación, las quería invitar que sigan el programa y además a que sigan el proyecto de Futurock y lo acompañen porque realmente vale la pena. Así que bueno, pasando el chivo, sigo con la presentación de Fede. Desde hace 15 años es analista de política internacional, escribe en distintos medios gráficos y audiovisuales como Le Monde Diplomatique, Telam, Página 12, entre otros, y en 2011 publicó el libro Integración o Dependencia, cuya presentación algunas recordamos en la Casa de la Patria Grande, que era el ámbito institucional más importante para promover las políticas de integración en aquella época. Así que bueno, Fede, todo tuyo. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches ya podríamos decir. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, Mariana, muchas gracias por la tan cálida presentación, te lo agradezco muchísimo. Te saludo y te agradezco la invitación, también a Fede Montero, y bueno, al resto de los que están involucrados en la organización de este evento. Vamos directo al grano como para aprovechar el tiempo de todas y de todos. Pensaba contar dos cuestiones. Por un lado, un poco más referido a lo que sería esta cuestión más vinculada al periodismo internacional y demás, y contar un poco la experiencia nuestra en ese sentido, y después un poco algunos intentos de conceptualización de la situación global, un poco lo que también hizo Pablo recién. Si nos queda tiempo, también vamos a intentar discutir alguna cosa que dijo, o bueno, sí, o poner en cuestión, o complementar, como sea. Arranco por lo primero. Efectivamente, tenemos junto a Juan Manuel Cara, Juan Elman, un programa de política internacional los domingos en Futurock desde hace ya 6 años y medio, 7 temporadas que estamos haciéndolo, en 2017. Y nombro eso, además de para pasar el chivo, es un poco lo que quería contar. Algo dijo Pablo y creo que vamos a estar todos de acuerdo, Telma también, que aprovecho a saludarte, Telma.
los que hacemos política internacional, en general estamos en los medios de comunicación, me refiero, en general circunscriptos a lugares a veces marginales, una agenda que por momentos, bueno, como siempre, ¿no? Cuando pasa algo, explota alguna bomba, algún golpe de Estado, alguna cuestión, aparece la temática, aparece el interés, y después en general en el día a día eso está bastante más solapado. No es que siempre fue así. Los que tenemos algunos años recordamos por ahí en momentos donde eso ocupaba otra agenda. También hay que decir, para matizarlo, que desde hace unos cuantos años también hay un interés, por ahí no tanto representado después en los medios de comunicación, pero sí un interés en la gente, en informarse de lo que pasa en el mundo, y diría lo que pasa en la región. Digo esto nada más, por ahí hace 20 años hacías una encuesta que la gente cualquiera en la calle nombrara 4 o 5 presidentes de la región y no sé si sabían uno o dos, ¿sí? Creo que eso cambió desde la llegada de liderazgos más fuertes o más vinculados a lo popular, ¿no? Eso en los últimos años, los últimos 15, 20 años, me parece que se modificó, eso también ayudó a que hubiera más interés. Pero, y esto vuelve un poco a lo de Futurock, a nuestro programa, sabiendo que no es una experiencia única, sino que por suerte hay otros que transitan el mismo camino, el tema es que para que exista una permanencia en el tiempo de un proyecto a largo plazo en términos comunicacionales, vinculados en este caso a la política internacional, pero podría ser lo mismo en cualquier otro aspecto, hacen falta dos cuestiones vitales. Por un lado, la permanencia en el tiempo, y por otro lado, el financiamiento. O sea, sin dinero, por lo menos mientras vivamos en el sistema que estamos hoy, la cosa no funciona. Y si un proyecto periodístico no tiene un alcance prolongado, esto es, si un programa surge, después no está, un periodista es contratado, después lo echan, bueno, todo eso también dificulta la generación de un proyecto comunicacional que pueda ir generando una audiencia, eso tenga una constancia, se cree también una legitimidad alrededor de las voces que ahí suenan, o las voces o las plumas que escriben, depende sea gráfico, audiovisual y demás. Y entonces eso es un poco la crisis creo que tenemos, o por qué un proyecto como Futurock, y dentro de Futurock el programa nuestro, a veces es visto como alguna experiencia un poco más excepcional, es porque esa permanencia del tiempo, con un financiamiento, aunque sea mínimo para existir, que la gente trabaje y el programa esté en funciones, en nuestro caso todos los fines de semana, desde hace casi 7 años, bueno, no se encuentra todos los días, ¿sí? Ahí hay una crisis de los medios. Cuando digo una crisis, en realidad podría ser más directo y decir hay una apuesta decidida por la no calidad, una apuesta decidida por operar y no informar, una apuesta más decidida por no gastar ningún centavo que no tenga un rédito inmediato. Es una serie de cuestiones que son las que explican después que te encuentres, entonces cuando uno dice, bueno, ¿por qué no tenemos un montón de programas interesantes vinculados a lo cultural o a lo político o a la información de una agenda que no sea la más mainstream? Bueno, por esto que estamos diciendo. Porque es difícil encontrar proyectos comunicacionales que se piensen en el largo plazo, se piensen con una forma de financiamiento que también les asegure ese mediano o largo plazo, y todo eso es una apuesta, ¿sí? Y en general los que dirigen los medios, los dueños de los medios, están pensando en otras variables, no en esta. En el caso de Futurock, de la cual además yo soy uno de los directores, uno de los fundadores, bueno, pudimos hacer eso porque tuvimos la voluntad y además porque logramos generar una comunidad alrededor nuestro. Esa comunidad, digo esto porque por ahí la mayoría de los que escuchan no lo saben, Futurock se financia en un 65% de los ingresos son de la comunidad de oyentes. Tenemos algo así como 20.000 socios en todo el país que todos los meses hacen un aporte muy chiquito, entre 500 y 700 pesos por ahí, y con eso logramos tener una relativa estabilidad financiera que nos permite esto que decía antes. No nos permite por ahí cambiar el auto, pero nos permite una permanencia en el tiempo de lo que realmente nos interesa, que es sostener un proyecto de comunicación.
es igual que la política. Si no hay permanencia, si no hay organización, nada funciona. Y esa fue la apuesta nuestra, desde el 2016 hasta ahora, logramos sostenerla, logramos crecer en base a estos pilares. Comunidad, ofrecer productos de calidad, ofrecer constancia, y ofrecer también, tratar de conectar con algún tipo de, digamos, de sensibilidad del otro lado. O sea, si nuestra radio no representara intereses, preocupaciones de muchos otros, miles que están escuchando, sería también una especie de cosa sin sentido. Y eso hace también que pasen cosas bastante extrañas. Por ejemplo, en el 2019, ustedes van a recordar un golpe de Estado en Bolivia, que por suerte tuvo una vida relativamente breve, un año y pico, hasta que tuvieron que llamar elecciones. Durante ese momento, los primeros días hubo un estado de shock en toda la región, porque si bien ya estaba bastante avanzada cierta restauración de gobiernos neoliberales o de derecha, como querramos llamar, la interrupción democrática, el golpe de Estado, casi en términos incluso clásicos, con cierta intervención de las Fuerzas Armadas y el exilio del que era presidente en ese momento, Evo Morales, era algo bastante fuerte. Y una vez que se produjo eso, nos encontramos que no había un aluvión de periodistas y de medios argentinos, en este caso, yendo a cubrir lo que estaba pasando en Bolivia, más bien todo lo contrario. ¿Por qué? Porque faltaba lo que había dicho antes. Faltaban proyectos comunicacionales que se pensaran con algún tipo de estrategia, con algún tipo de responsabilidad política, civil, democrática. Y nosotros, siendo muy chiquitos, como les conté, digo, muy chiquitos en el sentido de que somos un medio que escucha más o menos todos los meses entre 300.000 y 400.000 personas, pero que tiene una forma de financiamiento, como les acabo de contar, donde no somos de nadie, la radio es nuestra, de gente como yo, comunicadores que fuimos construyendo el medio. Dijimos, bueno, tenemos que ir a cubrirlo, como sea. Entonces, bueno, pudimos hacer la inversión necesaria para viajar 2 periodistas allá y estar unos días, cubrir, contar lo que estaba pasando. Y eso, después lo repetimos en, por suerte, una situación bastante menos trágica, como fue en las elecciones en Brasil del año pasado, donde la campaña electoral, después las elecciones mismas en octubre, bueno, también pudimos hacer lo mismo. Entonces, cuento esto, no para hacer autobombo, sino para que cuando hablamos de medio de comunicación, disputa mediática, o batalla de ideas, batalla cultural, bueno, a veces quedan una serie de abstracciones. Bueno, se trata de esto, ¿sí? Hay que construir medios que tengan una autonomía, que tengan una sustentabilidad económica. Todo eso es muy difícil de hacer. Sobre todo que tengan oyentes, que tenga audiencia también. Todo eso es difícil de hacer. Ahora, no es imposible. Entonces, para los que estén del otro lado, alguno que tenga algún vínculo con estas cuestiones o le interese, les diría que observen estas cuestiones, ¿no? Cómo desarrollar este tipo de estrategias parecidas a la nuestra o distintas, pero digamos que tengan, este es nuestro aprendizaje, ¿no? Estas formas en las que nos permitió esa famosa permanencia, esa construcción de audiencia, y por lo tanto de alguna pequeña influencia en la agenda y de llegada a mucha gente. Al final un medio de comunicación es eso, ¿no? Es algo que tiene que multiplicar una llegada en muchos otros para tener algún tipo de efecto sobre la realidad. Y eso nos parece además que es el desafío un poco de la época, ¿no? Porque podemos seguir quejándonos mucho de los grandes medios y demás, pero si después desde la sociedad civil o de las organizaciones de cualquier tipo, sean políticas, culturales y demás, no se generan al final construcciones que sean más o menos sólidas y que puedan dar a un tipo de disputa real, quedan las palabras. Así que eso era lo primero que quería contar y que tiene que ver con justamente lo que estamos hablando, porque de hecho cuando nosotros armamos la radio no pude tener al principio un programa de política internacional porque había efectivamente que hacer una grilla concentrada en la semana, pero fuimos tan sólidos que hasta pudimos tener este programa los domingos y que esto se mantenga en el tiempo. Así que ojalá
siempre me imagino esto, ¿no? Ojalá que sirvamos de mínima inspiración para algunos otros que quieran ir por el mismo camino. Y después, Mariana, decime el tiempo, porque no me fijé a qué hora empecé, así que no sé cuánto voy. Si tenés, Más 10. Más 10. perfecto, justo, corté. Está Mirá, re bien. ahora voy a la segunda parte. Hablar un poco de geopolítica, de cómo vemos la situación actual. Tomo el título de la conversación, Mundo en Transición, tomo un poco lo que decía Pablo, trato de conceptualizar algunas cosas que me interesan. Por un lado, hay algo, para los que tenemos algunos años en esto, algunas cosas que volvieron, palabras, que me parece que son muy evidentes en términos de que significan una síntesis casi inmejorable de que estamos viviendo un tiempo de cambio. Una palabra que volvió, que no se usaba tanto, y la usó Pablo bastante, que es Occidente. Hace unos años, hace 15 años, 10 años, la idea de Occidente estaba medio dibujada. ¿Por qué? Porque había un proceso de globalización que se pensaba planetario y donde que no tenía mucho límite territorial, ¿no? La idea de Occidente era vieja, era como una idea del siglo XX vinculada a la Guerra Fría. Bueno, casi que podía decirse que hasta hace unos años occidentales éramos medio todos, ¿sí? O, este es un chiste, ¿no? Pero sí que esa globalización como concepto aglutinador venía a reemplazar la idea de Occidente, ¿no? Y ese Occidente había conquistado todos los lugares del planeta. Esa era un poco una idea bastante establecida, era como casi de sentido común. Y la verdad que había un montón de elementos. Hola Rita, llegó mi hija, perdón. Hay un montón de elementos que asistían a esa idea. Un elemento tenía que ver con esa progresión, digamos, desarrollo que había tenido sobre todo Estados Unidos, podríamos decir Estados Unidos al mando de Occidente, sobre todo después de la caída del muro de Berlín y demás, ¿no? Donde había una idea de que se estaban venciendo todas las barreras en ese sentido y el mundo pasaba a ser uno solo. Incluso la apertura de China, sobre todo los 80 y 90, también daba cuenta de eso. Si bien no estaba ocurriendo, en todos los pronósticos la idea era, bueno, China se incorporó al sistema capitalista, se incorporó a la OMC, tarde o temprano terminan de alinear su sistema político a ese cambio, ya es capitalismo, listo, ¿no? Entonces globalización, Occidente en ese sentido ya no juega ninguna carta. Que estemos hablando todo el tiempo de Occidente es que algo se modificó en eso, ¿no? Es evidente, evidente. Después otra cosa a tener en cuenta, las cosas pasan rápido, pero nosotros venimos de una pandemia, que es un hecho, hoy tenemos una especie de pospandemia, tenemos una guerra en Europa, y tenemos a China en un lugar que habría que seguir pensando qué lugar ocupa. Más allá de los rankings, si la primera economía, lo que sea, es evidente que China hoy es un poder con un nivel ¿cómo decirlo? Un nivel de importancia en la constitución de lo que es el mundo, que es muy distinto a lo que tenía, yo diría, hace 5 años atrás, ni hablar hace 10, hace 15 o hace 20. Esas tres cosas, post-pandemia, guerra en Europa, China como un actor clave, bueno, son tres cosas que hace 20 años tampoco estaban. Hace 10 tampoco. Entonces son cosas muy nuevas, muy estructurales, que ni siquiera sabemos los efectos para adelante que eso tiene, la verdad. Podemos solamente, al menos decir, está pasando algo grueso. Y yo diría, Pablo habló de democracias, me animo a meter ahí una cuchara para decir en realidad otra cosa, después por ahí tenemos tiempo para debatir, yo igual estoy de acuerdo en algún aspecto, en otro no, estoy de acuerdo en que hay distintos modelos políticos, hay distintos modelos de democracia, creo que igual sí diría dos cosas. Sí creo que la América Latina es parte de Occidente porque eso no es un voluntarismo, quiere decir, no es que uno decide, no somos más parte de Occidente, es parte de Occidente por infinidad de razones, su ubicación geográfica, su historia social, y su comportamiento también actual, ¿no? Cómo funciona, ¿sí? Por más que, bueno, sí, podemos decir China ahora es el principal socio comercial, eso no lo ubica, también pasa con muchos países de Europa, con el propio Estados Unidos, el principal socio es China, ¿sí? En términos comerciales, y uno no diría que Estados Unidos se fue de Occidente. América Latina está en Occidente, y eso al mismo tiempo no cierra ningún debate, en todo caso lo abre, puedes estar en Occidente de distintas maneras, puedes ser
tener más tensiones o no. Evidentemente América Latina en los últimos 20 años generó una serie de discusiones. Es más, una discusión muy interesante sobre la propia democracia, ¿no? Mucha gente interesante para leer y para escuchar dijo, creo que con un muy buen criterio, que América Latina se ha transformado en el mejor laboratorio democrático, ¿no? Cuando veías la efervescencia democrática que ocurrió en los últimos 20 años, cambios de gobierno, tendencias políticas distintas, movimientos sociales que irrumpen en la política, sectores sociales excluidos que son incluidos. Todo eso, si vos lo veías en un contexto occidental, del resto de Occidente, mucho más quieto, mucho más conservador, me parece que ahí nuestra región mostró una vitalidad interesante, siendo parte de Occidente, pero con particularidades propias. Lo último, lo que agregaría, no en términos de, bueno, sí en términos del sistema político, pero sin discutir la cuestión democrática, que me parece que uno termina ahí por ir hablando más de qué quiere decir cuando habla de tal palabra, ¿no? Entonces entras en un debate que por ahí no sé si es el más fértil. Sí diría esto. Una de las otras cosas que cambió en los últimos años, ya hablando de China, respecto de China, es que esa idea que se tenía, que China ha estado en una incorporación muy acelerada a la economía mundial, al capitalismo, y ahí termina el análisis, creo que ahora eso inevitablemente se modifica. Dos datos. China, el gobierno chino, hace no mucho tiempo, dio un mensaje muy contundente de subordinar a sus capitalistas, a los chinos que son dueños de empresas. Y lo que hizo, cuando vos querés subordinás al más fuerte, ¿no? De ellos, que era Jack Ma, que era el dueño de una plataforma muy importante. Sería como el mercado libre de China multiplicado, ¿no? por miles. El gobierno chino, con una disposición casi burocrática, le dijo, bueno, vos hasta acá, ¿no? Y le bajó el copete, le puso un montón de limitaciones a su empresa. Y la otra decisión, que también es bastante de los últimos tiempos, es que China, el gobierno chino, el Partido Comunista Chino, decidió que todas las empresas de cierto tamaño, o sea, de grandes a muy grandes, digamos, tengan todas adentro una célula del partido. Entonces, cuando vos ves estas cosas, dije estos dos, hay muchos otros datos, ¿no? Pero para tomar dos datos casi pintorescos, cabe la pregunta, ¿China es capitalista? ¿China está dentro del sistema capitalista? Un país que tiene ese nivel de soberanía y lo discutía con algunos que me decían que no, que decían que era regulación. Llegó, está bien, si es regulación, es una regulación poquito fuerte, ¿no? Ustedes se imaginan lo que se diría en Occidente, para volver al término, si cualquier gobierno decidiera meter células de un partido político a decidir si una empresa privada puede contratar trabajadores o no, o cuánto le tienen que pagar, bueno. Entonces me parece que en China está pasando otra cosa. No sé bien, o sea, tampoco me parece que no hay una claridad total, pero efectivamente se puede definir el capitalismo de muchas maneras y se puede definir el socialismo de muchas maneras. No lo voy a hacer en el minuto que me queda, pero una de las formas, y no me parece la más incorrecta, es ver quién manda, ¿no? ¿Qué sistema tenemos? Bueno, fíjate quién manda, quién toma las decisiones. En cualquier país occidental, por supuesto que los gobiernos y los estados toman decisiones muy importantes, pero no es el único que toma decisiones, y muchas veces no es el que más toma decisiones, sino que hay, usemos una palabra muy vieja, una burguesía, una clase dominante que, independientemente de quién gobierna el Estado, toma sus decisiones. Es una de las características más obvias del capitalismo. Bueno, en China eso no ocurre. Es demasiado obvio que en China no ocurre eso. En China toma las decisiones el Partido Comunista Chino y el gobierno chino, que se puede discutir los límites de una cosa a la otra, pero se parece mucho y tiene muchos vasos comunicantes. Eso a mí me lleva a pensar que estás en otra frecuencia. Que los chinos tal vez estén generando o sosteniendo una forma de gobierno, y por lo tanto, estamos hablando, ya no estamos hablando de Cuba, estamos hablando de la principal economía del mundo, que se maneja de la manera que les acabo de decir, 2023.
Entonces eso me parece que es otra forma de entender que el nivel que estamos viendo de cambios a nivel internacional, de aperturas a debates nuevos, que parecen viejos, pero en realidad son muy nuevos también, ¿no? La idea de la eficiencia. Vivimos yo nací, crecí, casi me volví viejo, bajo la premisa de que el capitalismo es el sistema más eficiente. Y de pronto tenés a China, que tenemos que ver cómo lo definimos, pero costaría llamarlo capitalista así de simple, siendo bastante más eficiente que casi todas las economías capitalistas. Eso al menos preguntas genera para el futuro, ¿no? La idea de planificación, un montón de cuestiones que parecían saldadas en los 90, en los 2000, y que hoy parecen ponerse mucho más en cuestión. Bueno, termino acá para no robar más tiempo, pero bueno, más o menos eran las cosas que quería comentar. Gracias. Tiempo perfecto. Telma, te va a tener que adaptar porque vienen re bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Fede. Acá como moderadora me doy un gusto, creo que hay otra palabra que se está empezando a usar bastante más, que es geopolítica, ¿no? Tal vez Telma nos cuente algo al respecto, pero no te quiero condicionar. Telma Luzani, bueno, es una maestra en estos temas, es periodista especializada en política internacional y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Como periodista ha cubierto guerras, India, Pakistán, Israel, Líbano, y hechos históricos como la recuperación de Hong Kong por parte de China o la caída de la URSS. Y su último libro justamente se refiere a esta cobertura y las consecuencias 30 años después. Se llama Crónicas del fin de una era, la caída de la Unión Soviética y sus consecuencias en el mundo de hoy, y sus crónicas en Moscú y Kiev. Trabajó en varios medios de la prensa escrita, en radios y en la televisión pública, en un programa multipremiado, Visión 7 Internacional. Hoy trabaja para El Destape, también asumo que todos la conocen, pero las invitamos a que, si no, no dejen de seguirla, por favor. Telma, adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a pasar un chivo, porque los sábados en la radio de las madres, en la 530, AM 530, tenemos un programa en el que también está Fede Montero, con Atilio Borón, Paula Klachko y Rodríguez, Marcelo Rodríguez, que es sobre política internacional, que se llama justamente Diálogo Internacional. Y va de sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ese era mi chico. Tenemos el fin de semana completo, sábado con Telma, domingo con Fede. Domingo con Fede, tal cual, tal cual. Bueno, gracias, Mariana, te pido que me avises por cualquier cosa, haceme unas señitas. Gracias a todos los oyentes y oyentas que estén con nosotros, a Sebastián, a Fede. Bueno, yo también voy a tomar más o menos las 2 vías que tomaron mis compañeros, con relación coincido en casi todos los puntos, ¿no? Yo empecé en 1989, fue justo en el momento en que caía el muro de Berlín, era otra era, porque por supuesto yo todavía llegué a viajar al exterior con la Olivetti, con la máquina de escribir portátil y hojas pautadas, que quería decir que eran hojas que iban según el diagrama del diario. Así que bueno, no teníamos celulares, no teníamos nada, así que era otra manera de hacer periodismo, lo cual no importa para la reflexión, porque en primer lugar, yo acuerdo totalmente, tanto con Sebas como con Federico, en que efectivamente la política internacional es, yo siempre digo, el pariente pobre del periodismo, ¿no? En mi experiencia en todos los medios que he tenido ha sido siempre esa, incluso yendo a buscar trabajo, que te diga, pero no, a la gente no le interesa lo que pasa en Japón, o lo que pasa en China, o lo que pasa en México, lo cual es totalmente mentira, porque al mismo tiempo mi experiencia como conductora e incluso como columnista es que es todo lo contrario, no solo que a la gente le interesa, sino que la gente sabe un montón. Por ejemplo, uno está hablando y se olvida una fecha e inmediatamente aparecen los llamados telefónicos y decirte, no, es tal cosa o es tal otra, o te preguntan, ¿y qué está pasando en Colombia? Etcétera, etcétera. Así que es, como yo empecé a percibir de que era efectivamente una gran mentira, en realidad tengo una visión bastante más conspiradora que la de mis compañeros, y creo que es absolutamente
a propósito de que la política internacional ocupa un lugar marginal dentro del periodismo. Porque efectivamente, si la política internacional tuviera un lugar, no digo más importante que la política local o que la política nacional, pero tampoco tan alejada, por ejemplo, de lo que puede ser deportes o de lo que puede ser espectáculos o cualquier otra sección de un diario o de un programa de radio, si no fuera así, entenderíamos muchísimo más lo que nos pasa a nivel local. Y voy a poner un ejemplo que viví que tiene que ver con el neoliberalismo. Justamente con el neoliberalismo todavía no era un hecho global cuando yo empecé a trabajar, porque evidentemente su crecimiento parte de la caída de la Unión Soviética, a partir de ahí. ¿Y qué me pasaba cuando yo viajaba a los distintos lugares donde el neoliberalismo estaba haciendo exactamente los mismos estragos que hacía en la Argentina? La población estaba totalmente convencida, cada uno de esos países estaba totalmente convencido de que era un problema local. Y las palabras de los presidentes eran exactamente las mismas que las de Menem, o sea, culpabilizaban a las sociedades, o porque no habían sido, o porque eran muy corruptos, en la Unión Soviética era porque habían sido demasiado socialistas. Es decir, en cada país había un verso similar, pero que apuntaba exactamente lo mismo, y que era: aceptemos las recetas amargas, aceptemos que ahora viene una medicina amarga, como nos decía Menem. Había varias maneras diferentes, varias metáforas diferentes. Entonces, esto que era un movimiento global, aparecía como un movimiento local, distorsionando totalmente la situación histórica y de cambio que se estaba viviendo. Por lo cual, yo estoy convencida, y creo que lo tenemos que analizar desde esa perspectiva, que el apartamiento, digamos, esta desvalorización de la política internacional tiene que ver con eso, tiene que ver con una de las tantas maneras que tienen los poderosos de seguir dominando al resto. Esto es uno de los aspectos, y por eso creo que nuestra tarea como periodistas y como comunicadores es intentar que tenga un espacio importante. Incluso agrego una cosita más: fíjense ustedes los líderes. Realmente, cuando uno encuentra un líder con mentalidad táctica y estratégica, un líder importante, como pongamos el caso de Cristina en la Argentina, es un dirigente que sabe de política internacional, que le interesa la política internacional. Y no es lo más frecuente. Yo he entrevistado montones de ministros fuera y acá y afuera del país, y no todos tienen, digamos, tienen ese interés y esa posibilidad, digamos, o ese deseo de conocer sobre política internacional. Dicho esto, lo que creo es que, bueno, por ahí los grandes obstáculos, como me parece extraordinario lo que ha comentado Fede en cuanto a su experiencia en Futurock. Yo creo que es así. Lamentablemente tienen que ser a remo, ¿no? Financiamiento, buscando de una manera muy, muy ardua esa forma de crecer, pero realmente creo que su ejemplo es muy valioso y muy a tener en cuenta. Pero si pasa como me pasó a mí, que todavía trabajé en relación de dependencia, las dificultades que nos aparecen, de alguna manera las nombró Sebastián, tienen que ver, bueno, por supuesto con las fuentes, o sea, tener una buena red de contactos en los lugares donde uno ha elegido profundizar su saber es fundamental. Tener la fuente, por supuesto, tiene mucho que ver. Hoy día está muy allanado, muy allanado gracias a las redes. También es muy diferente el cubrir en el lugar, o sea, cubrir lo que está pasando en Colombia desde Colombia, que escribiendo desde Argentina sobre lo que uno lee que pasa en Colombia. Eso es evidente. Y en ese sentido, por supuesto, también es un problema de dinero, el tema de que haya alguien en el lugar transmitiendo, porque mi sensación como periodista siempre fue que yo era una especie de traductora.
de traductora de una relación, de una realidad que a veces es bastante próxima, como puede ser cubrir algo en Brasil o cubrir algo en México, y a veces es muy distante, con otra historia, con otra jerarquía de valores. Uy, voy a cerrar el... Perdonen. Con otra jerarquía, con otros valores, con otra historia, con otras tradiciones, hasta con otra lengua, con otras costumbres, y ahí uno tiene que traducir al público argentino al que se está dirigiendo eso, cómo explicar lo que pasaba a un ruso que acababa de ser soviético, a un argentino que nunca atravesó la experiencia del socialismo. Es decir, todo un desafío que al mismo tiempo pone muy en evidencia el lugar que uno tiene, que no es en absoluto objetivo, como periodista, ¿no es cierto? Detrás de toda esta traducción no significa con esto que sea un engaño, muy por el contrario, tiene que ser explícito, pero sí hay un deseo de explicar un mundo para algo, explicar un mundo para el argentino que en ese momento está atravesando una X situación política. Entonces, esto creo que lo marcó Sebastián, me parece fundamental. Él habló de muchos países, de muchas situaciones, y que se dan en forma deshilachada. Otro elemento que hace que no se entienda la política internacional, que no se entienda el mundo en el que estamos, para conocimiento local y propio. Por eso, uno de los defectos, y que creo que es gravísimo de muchas de las crónicas internacionales, es la falta de contexto, ¿no? La falta de ligazón, no solo en forma, digamos, sincrónica, sino también diacrónica, ¿no? Solo en forma horizontal, entre todos los países del mundo, sino también en forma histórica, en forma digamos, de lo que ha sucedido en esos países. Después, ¿qué más? Otra cosa que me llevó a interrogarme la posibilidad de hablar hoy era es el movimiento inverso, y en esto estoy muy preocupada últimamente, sobre todo a partir del caso de Cristina, y es cómo se presentan las noticias locales en el extranjero. Y ahí, bueno, aparece otra vez lo mismo, los grandes monopolios, los medios hegemónicos, que por supuesto presentan la realidad nacional argentina de acuerdo a una ideología clarísima, que es, en este caso, la del PRO o la del macrismo, ¿no es cierto? Y digo esto porque nosotros armamos, Fede Montero también participa de una campaña internacional en la que nos propusimos publicar en el extranjero la situación concreta jurídica y de lawfare de Cristina, de difundir el libro que se publicó hace poco, Objetivo Cristina, en fin, de hacer conocer afuera otra versión que no sea la del País, o que no sea la del Mundo en España, o que no sea la del New York Times en Estados Unidos, una versión diferente de lo que está pasando en la Argentina. Y por supuesto que es como el caso que cuenta Fede, es un trabajo ciclópeo, dificilísimo, que yo creo que raya en la utopía. Hay sí redes, hay medios más chicos que por supuesto nos reproducen, etcétera, pero es un trabajo arduo. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Para qué sirve la política internacional? Sirve para tener internamente una visión distorsionada de lo que pasa en el mundo, y también externamente para dar una visión de lo que pasa en nuestra nación, en el extranjero, que luego va a rebotar nuevamente acá, porque por supuesto Clarín, etcétera, etcétera, retoman lo que dice El País o el New York Times cuando se trata de criticar a Cristina, para rebotarlo acá. En este sentido, bueno, la lucha contra esta hegemonía, por supuesto, es uno de los grandes problemas que enfrentamos. En relación, ahora sí voy a hablar una aclaración que quiero hacer sobre
una cosa que se habló antes y luego entro en la geopolítica. No, yo con respecto al término Occidente, yo creo que, o sea, no sé si hay un uso anterior o posterior o actual. Lo que yo creo es que las palabras sabemos que no son inocentes en absoluto y que los grandes hegemones utilizan las palabras con un sentido concreto e ideológico y con un objetivo claro. La palabra Occidente, evidente que lo que quiere decir es los que mandamos en este mundo. Por eso Japón puede ser parte de Occidente, y no nosotros. América Latina no es parte de Occidente, porque nosotros somos los que obedecemos, no los que mandamos. Entonces, así como Estados Unidos llama América a su país, pero al mismo tiempo está diciéndonos, todo el continente es mío, de la misma manera se usa la palabra Occidente, de la misma manera se usa la palabra hemisférico. El Ministerio de Estados Unidos que se ocupa de nuestra región es el Ministerio de Hemisférico. Es decir, nosotros nos enseñaron en la escuela que hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Cómo esto que hemisferio es un cacho de continente americano y un poquito de Europa? Eso no existía. Porque las palabras no apuntan a verdades geográficas. Las palabras apuntan a concepciones ideológicas. Entonces, cuando ellos dicen Occidente, están diciendo, como dice también Estados Unidos, la democracia basada en reglas. ¿En las reglas de quién? La democracia basada en reglas es en las reglas que ellos dicen que son las reglas. Y acá vamos al punto del nuevo mundo en el que estamos, porque yo muchas veces con estas charlas empiezo diciendo que como vivimos en esta zona del mundo que podemos llamar Occidente, no estamos enterados de que ese dicho de Gramsci, de que el mundo viejo ya ha muerto y el nuevo no ha nacido, y tenemos que decir que el nuevo sí ha nacido, pero no está acá, está en Oriente. Por lo tanto, como la información que nos llega de Oriente es poca, mala o distorsionada, no nos damos cuenta que ya hay otro mundo en marcha. Algo habló Sebastián de la desdolarización, y esto es uno de los aspectos fundamentales. Hace poquitos días estuvo Xi Jinping reunido con Vladimir Putin, fue la primera visita que hizo después de ser elegido en su tercer mandato, y hubo toda una escena, obviamente con la intención de que este se reprodujera a nivel global, una escena donde donde Vladimir Putin acompaña a Xi Jinping hasta la puerta del Kremlin, parecía una visita así de amigos, y está el coche ahí, y un segundo antes de subir Xi Jinping al coche, le dice a Vladimir Putin, estamos viviendo acontecimientos que hace 100 años que no veíamos, y los vamos a liderar nosotros. Y Vladimir Putin le contesta, por supuesto. Entonces, ahí uno ya está impactado. Primero piensa, ¿qué pasó hace 100 años? Bueno, estamos en entreguerras, entre la primera y la segunda. Es decir, el mundo que nosotros estábamos viviendo hoy, que es el de la Segunda Guerra Mundial, 1945 en adelante, ese mundo ya no va a estar más. Eso es lo que está diciendo Xi Jinping, entre otras cosas. Y lo vamos a liderar nosotros, con ya varios documentos que vienen sacando ambos y que suscriben muchos otros países de Oriente, entre ellos India. Bueno, piensen, entre China e India ya solo es el 50% de los habitantes del mundo. En cuestiones territoriales, si vamos a medirlo por kilómetros cuadrados, primero está Rusia con 17 millones de kilómetros cuadrados. El tercero es China, el quinto es Brasil, el séptimo es India, el octavo somos nosotros. Es decir, ya solo con los 5 que nombré, sin contar Argentina, supera el 50% de kilómetros de la Tierra. Entonces, estamos viendo que hay una situación de peso en todos los niveles que es enorme.
Y este cambio, que por eso iba a hablar de los documentos que han firmado tanto China como Rusia últimamente, se habla, por supuesto, de un mundo multipolar, claro, obviamente. Evidentemente el unipolar es el que se vivió entre 1991. Yo le pongo la fecha de muerte en 1999, el día que ganó Hugo Chávez. Yo creo que ese día murió el unipolarismo de Estados Unidos y el consenso y empezó a modificarse el consenso de Washington. Pero bueno, hay distintas fechas, pero el unipolarismo duró poquísimo. Ellos proponen un mundo multipolar, un mundo donde la ONU, donde las cartas orgánicas de la ONU sí tengan peso, donde sí se respete a cada país el derecho a elegir su propio régimen de gobierno, cuando se hablaba acá de qué es democracia, qué no es democracia, democracia representativa, democracia delegativa, en fin. Pero cada país tiene derecho a elegir su propio sistema de gobierno, donde no se permite la injerencia de otro país en las cuestiones internas de los países. Bueno, en fin, la básica de las Cartas de las Naciones Unidas. Un mundo donde también, y con esto por redondeo, el mundo de la desdolarización, y esto sí creo que es muy, muy importante, porque justamente en 1944, cuando se produce esta reunión en el Hotel Bretton Woods, y se va a decidir la estructura, arquitectura entre otras cosas, pero fundamentalmente la arquitectura económica y financiera del mundo, había dos posiciones, la de Keynes, la de John Keynes, que es conocido por el keynesianismo, que decía que había que tener una moneda única llamada Bancor, con referencia al dólar, que esa moneda iba a hegemonizar, cada país iba a tener su moneda nacional, pero la moneda global iba a ser el banco. Pierde la batalla, gana la batalla el representante norteamericano, y se decide que sea el dólar el que sea el referente a nivel global de todas las transacciones económicas. Me salteó un montón, me salteó Nixon, me salteó que ya después no hay referencia al oro, pero lo importante es que hasta hace muy poco, solo todos los 200 países que somos en el mundo necesitaban tener dólares para comerciar, para comprar y vender, aunque sea a Uruguay, a Chile, a nuestros vecinos. Nosotros no podemos comprar nada ni vender nada si no es teniendo dólar. Es decir, Estados Unidos tiene el mayor bien, ese bien que quiere todo el mundo, que quieren todos los países del mundo, ese bien lo tiene Estados Unidos, y tiene la capacidad de tener la maquinita y producirlo. Eso es lo que se está acabando. Hace poquito, Marco Rubio, que es un senador republicano súper derechista, lo dijo con claridad: si se nos acaba el poder del dólar, ya no vamos a poder sancionar a los demás y no vamos a poder extorsionarlos o coaccionarlos. No dijo esta palabra, pero más o menos. Y Donald Trump también lo dijo en una entrevista hace poco a un periodista, dijo: perder la hegemonía del dólar es como perder una guerra mundial. Y lo dijo justo en el momento en que Lula estuvo en Beijing, porque Lula, en ese momento, en esa reunión importantísima, en el Banco de los BRICS, otra cosa importantísima y nueva, que haya un Banco de los BRICS, tal vez el error de la UNASUR fue no tener un banco, otra vez volvemos a lo de Fede, sin plata no se puede seguir adelante. Pero bueno, lo dijo en el Banco de los BRICS, tiró dos centros para la Argentina. O sea, por un lado habló de cómo el FMI le ponía el cuchillo en el cuello a la Argentina, y el otro centro que le tiró fue decir: yo me despierto todas las mañanas pensando ¿por qué tenemos que usar el dólar? Si podemos usar el yuan, podemos usar el real, podemos usar el peso. No habló del franco o de alguna otra, o de la libra, no, habló del peso. Entonces, lo que sucede hoy en esa otra parte del mundo donde el cambio ya está en marcha, es que las mayores economías
los mayores países a nivel de habitantes y a nivel de kilómetros cuadrados, están ya negociando en monedas nacionales. Es decir, la mitad del mundo está negociando en monedas nacionales. China ya está empezando a tener peso diplomático, ha logrado que Irán, un país, como ustedes saben, chiita, con Arabia Saudita, extremo aliado de Estados Unidos hasta hace muy poquito, sunita, hicieron un acuerdo de negociación sin consultar con los Estados Unidos. Es decir, están pasando muchas cosas importantísimas. Nosotros, ¿puedo seguir un minutito más, Mariana? Después va 25, lo dejo en tu conciencia. Bueno, después no contesto ninguna pregunta. No, dos cositas nada más. Nosotros tenemos que pensar, primero preguntarles a los candidatos qué van a hacer, qué quieren hacer con los BRICS, qué quieren hacer con este nuevo mundo que está en avance, ¿no? ¿Qué proponen como política exterior? Eso como primer lugar. Y como segundo, pensar, que esto es muy importante, que nosotros, o sea, no Argentina, sino toda la región de México para abajo, somos fundamentales para que Estados Unidos pueda conservar su hegemonía global. O sea, no nos va a ser nada fácil poder mantener algún tipo de autonomía, porque siempre, desde el siglo XVII, desde los padres fundadores, se basaron en toda la América para poder convertirse en lo que han sido hoy. Entonces, no va a ser fácil. El 30 de mayo se reúnen en Brasilia, todas las naciones para dar un impulso a la UNASUR, así que yo creo que ahí tenemos que hacer nosotros como comunicadores y como pueblo fuerza para que nos coloquemos de una manera estratégica frente a este nuevo mundo. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Telma. Aplauso para los tres. Bueno, y cuántas cosas que quedaron. Nada, eso de no responder preguntas no te lo tomamos en serio, ¿eh? Así que invitamos a quienes están participando a hacer sus preguntas. Había una que me parece súper interesante, creo que es la única que es pregunta en sí misma, que es ¿qué opinan sobre el rol de los no alineados hoy? Yo tomaría 2 o 3 preguntas y después respondemos, ¿les parece? Y vamos viendo. El Club de la Pluma tiene la palabra, además de que nos contó un poquito ahí en el chat la experiencia propia, ¿no? El compañero del Club de la Pluma primero, Fabrice Dorsenville después, y vemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, depende del lugar donde nos estén escuchando, nos estén viendo. Interesantísima la propuesta, interesantísimas también las disposiciones. Hay algunas cuestiones que yo quiero comentarle. Cuando Federico comentaba la experiencia radial que tiene, bueno, nosotros tenemos con el Club de la Pluma camino a cumplir 19 años de trayectoria en la construcción de una comunicación alternativa con integración regional y casi global, podríamos llegar a decir. El tema de la geopolítica ha sido un tema sumamente complicado para la difusión. Cuando nosotros lo iniciamos, hace casi 18 años, nadie sabía qué era el término geopolítico. Prácticamente nadie entendía de qué se trataba la geopolítica, porque, bueno, como bien comentaban en algunas de las expresiones, era muy difícil entender el término y qué implicaba el mismo. Afortunadamente dimos con un especialista que hoy, ya después de 18 años, en este trayecto, tiene reconocimiento internacional, ha sido invitado por la Federación Rusa a dar algunas charlas en Perú, en otros lugares, y ha integrado distintos paneles para disertar sobre geopolítica. Me estoy refiriendo al licenciado Carlos Alberto Pereira Mérez. También contamos en nuestro programa, desde hace un tiempo largo, con el licenciado Cristian Cirilli, que es un especialista, un analista de política internacional sumamente capacitado. Nuestra experiencia no es la misma que tienen muchos medios de comunicación porque no tenemos ningún sustento económico. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacemos porque queremos y porque podemos.
Tenemos un plantel de unas 24 o 25 columnistas a lo largo y ancho de la Patria Grande, desde México hasta Chile, pasando por Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Uruguay, desde Cuba, inclusive en Cuba contamos con uno de los periodistas de Radio Habana Cuba, que es columnista de nuestro programa. O sea, no es fácil, pero se hace. Hace 19 años que lo venimos haciendo y se puede hacer cuando uno tiene ganas de hacerlo y cuando uno tiene la convicción de que la comunicación no tiene que estar sujeta a la mercantilización de la palabra. Lo podemos hacer. En cuanto, me voy a otro lado, porque lo que dijo Telma con relación a cómo nos dominan, una de las dominaciones mentales que nos vienen inoculando desde hace décadas y décadas es la cartografía. La cartografía está diseñada para que nosotros veamos quién domina el mundo. Cuando en algún momento Arno Peter plantea que la cartografía Mercator es la que nos viene dominando con una posición inclusive eurocéntrica o norteamericana, bueno, Arno Peter nos plantea otra mirada. Y Van Dyck, un escandinavo, lo plantea desde otra mirada. Se plantea, por ejemplo, si estuviésemos en el espacio, ¿quién nos puede llegar a decir dónde está el arriba y el abajo? ¿Cuál es el arriba y el abajo? No existe. Entonces se plantea muchos cortes del planisferio y dice, mirándolo desde cualquier lugar, el mundo es el mismo. Entonces no hay un arriba y un abajo. Y ahí rompe con varios esquemas de dominación. Bueno, esas son las cosas que no se enseñan y no se explican, ni siquiera en las escuelas primarias o secundarias. Y es una de las tantas deudas que tiene la sociedad educativa para deformar o contradecir la dominación colonialista eurocéntrica. Yo creo que nos hace falta muchas más convicciones para romper los muros de la desinformación. Nos falta romper con los centralismos. Todavía en nuestro país existe el centralismo porteño, y lo dice un porteño renegado devenido en cordobés, porque estoy hablando desde la República de Gorilandia, ¿no? De la provincia de Córdoba. Hay que romper con esos centralismos. Los que hacemos comunicación, cuando lo hacemos desde la convicción, rompemos con muchos moldes que son difíciles de aceptar, muy difíciles de aceptar. Se lo cuento con conocimiento de causa. Estuvimos 3 años y medio en Radio Nacional Córdoba y nos rajaron. ¿Por qué? Porque teníamos este discurso confrontativo con muchas de las imposiciones que venían desde Buenos Aires. Yo creo que tenemos que romper con muchas de esas imposiciones para poder hacer una comunicación mucho más global y de integración. Nosotros con el Club de la Pluma, con nuestra propuesta, logramos formar una pequeña red de emisoras compañeras que nos retransmiten en directo y en diferido en Ecuador, en Chile, en Brasil, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba. Y eso nos permite llegar a un montón de escuchas que se enteran qué es lo que pasa en Perú. Otros medios no te lo cuentan. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Que otros medios te lo cuentan. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? ¿Qué es lo que pasa en Cuba? ¿Cómo se van tergiversando la información? Y nosotros, bueno, intentamos de forma tratar de mostrar las realidades que se ocultan. Yo creo que es fácil eso, es fácil. Cuesta mucho, y cuesta, sí, cuesta mucho a veces dejar de lado las apetencias personales. Más vale que a mí Compañero, yo iría cerrando para dejarle el lugar a otros compañeros y compañeras. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Más vale que a mí me encantaría vivir de lo que hago, pero nunca especulé con la palabra. Siempre he considerado que los enemigos del pueblo son la manipulación de la información y la comunicación y el condicionamiento de la palabra, ¿sí? Y la precarización del pensamiento. Yo creo que tenemos que apuntar a una comunicación más integral y menos sujeta a los recursos económicos. Gracias. Poco tiempo,
quienes quieran preguntar y después también abrimos a comentarios, etc. Mariana, ya Fabriz tiene el Sí, mail. Fabriz, ¿estás ahí? Hola, Ahora sí, por favor, Ahora sí. adelante. ¿me escuchan? Sí, No, sí, perfecto, perfecto. Por favor, so- quienes tengan preguntas, porque nos queda un ratito hasta las 8 más tardar, y así ellos por eso. podemos darle una palabra a ellos. Dale, Fabriz. Y por eso no, lo mío no es una pregunta, por eso quería dejar espacio a los que tienen preguntas y hago el comentario después. Muchísimas gracias. Francisco, decinos que tenés preguntas. La había dejado en el chat a la pregunta, pero capaz la formulé un poco mejor. La cuestión de Occidente, me parece, yo soy profesor de ciencias sociales y tengo un problema con la palabra, como dijo Telma, con la cuestión de Medio Oriente. No sé si llamarla Medio Oriente, Levante, Medio Arábica, así que yo creo que por ahí hay que revisar eso porque no es inocente. Y me gustaría que nos ilustre Telma un poquito con eso. Y lo otro es preguntarle por tanto a Seba, a Telma y a Federico, si América Latina no estaría, o Iberoamérica, en posición de tomar la doctrina de Dugin, porque lo que hizo después de la caída de la Unión Soviética, Dugin, y esa multipolaridad que la surge desde adentro de Moscú y la esparce por todos los socios que tiene hoy la Confederación Rusa, me parece que podría ser algo muy parecido a los ABC que tenía Perón o no. Y quisiera que me ilustren, por lo menos mi duda es esa. Si no se podría tomar un poco esa doctrina y en la diferencia crear un bloque comercial que nos pueda posicionar en el mundo con todos los recursos, ¿no?, que tenemos. Gracias. Bueno, a ver, una más. ¿Soy Osorio? ¿Es pregunta? Hola. ¿Tenés preguntas? Así ya les doy la Sí, palabra a sí. ellos para que respondan. Una cortita puede ser, una pregunta. Dale, dale. Estaba anotando acá para Sebastián Tapia, si me podría responder. Porque bueno, sobre la temática es un mundo en transición, ¿no? Pero de nuestras latitudes, sobre todo en Latinoamérica, ¿cuánto estamos que sea un mundo desarrollado? ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Cuál es el impulso? Por nuestros lados, por nuestros propios medios, por nuestros propios intereses, ¿no? Y no depender tal vez de la otra parte del continente, el otro lado del mundo, sea China, Japón, o a cuánto estamos. Si bien por ahí es ambiguo tal vez un poco mi respuesta, pero bueno, ¿qué nos hace falta también como Sudamérica, Latinoamérica en su totalidad para pasar esa transición a algo más desarrollado, ¿no? Bueno, la pregunta era breve, pero era la pregunta del millón. Si les parece, vamos en el mismo orden que hicimos las exposiciones para que puedan responder a quien quieran, como quieran. Sebas. Bien, bien, un poco respondemos a la pregunta de Francisco y a la de Osorio juntas. Dugin, si hablamos de la cuarta teoría política, digamos, lo que sostiene es que el liberalismo es la primera teoría que se genera, ¿no? La teoría que surge con el capitalismo, como respuesta surge el socialismo, que a la vez las dos están en pelea, pero que se asocian para derrotar al fascismo, que era una amenaza más grande, y que luego, al final de la caída de la Unión Soviética, se derrota al socialismo y queda el liberalismo como única teoría. Entonces él propone que corresponde que surge una cuarta teoría política, que él no define porque no conoce, pero que va a ser correspondiente, no va a ser única, a diferencia del liberalismo, sino que va a corresponder un tipo de cuarta teoría política a cada bloque civilizacional, ¿no? Eurasia es uno, y Latinoamérica es un bloque civilizacional por su cuenta. En el libro originalmente Dugin sostiene que el peronismo es una vertiente del fascismo, ¿no? Digamos, porque prácticamente esa es la idea que había en su momento, es la imagen que tiene la mayoría de los
de los ex soviéticos del peronismo, porque fue lo que llegó durante la Guerra Fría. Luego, con el correr de los tiempos, Putin entra en contacto con el partido peronista, viene acá, allá a Buenos Aires, conversa, investiga un poco más, y llega a la conclusión de que efectivamente el peronismo, o mejor dicho, el nacionalismo popular, o lo que sea, sería la cuarta teoría que le corresponde a Latinoamérica. O sea, básicamente nos vino Dugin a decir lo mismo que sabíamos nosotros en el 45. Pero bueno. No, y la teoría de Dugin tiene varios problemas, porque como hablaba Federico, ¿no? Digamos, China sigue mantiene su nivel de socialismo y mantiene características propias del socialismo como para decir que el socialismo está destruido, ¿no? Digamos, que el socialismo soviético se cayó, ya lo supimos en el 89, pero decir que se acabó el socialismo en el mundo está lejos. Y lo que muestra el surgimiento del gobierno ucraniano es que el fascismo tampoco está del todo destruido, ¿no? Entonces, Dugin tiene sus problemas teóricos ahí para resolver, que bueno, tiene que ver con el momento en que lo escribe y demás, ¿no? Es fácil criticarlo ahora. Pero básicamente para contestar a Osorio, lo que necesitamos es eso, ¿no? Nuestra forma de organizar el continente, nuestra forma de integrar estos países y poder entre nosotros hacer un mejor uso de nuestros propios recursos, pero eso es un nivel de coordinación política al cual no hemos llegado y vamos a necesitar, digamos, mucho tiempo para hacerse. Pero esta época de transición efectivamente sirve para eso, ¿no? Digamos, para efectivamente patear ese orden anterior y empezar a establecer uno nuevo. Pero bueno, no están nosotros, sino están gente más a otros niveles de decisión, ¿no? Digamos, ese tipo de acciones. Bien, ya terminó. Bueno, no, yo creo, a ver, voy sí, a responder sí, un poco juntas las dos cuestiones y un poco dialogando con lo que acaba de decir Sebastián. Yo diría que no hay mucho para aprender de Rusia y no hay mucho para aprender de ningún país, en el sentido que se suele hacer el término como una cosa de copia. La verdad, yo igual sostengo también mi posición, sé que Telma dijo otra cosa, que hay muchos que pueden... Argentina, insisto, no, estoy hablando, no es un voluntarismo el lugar, y no es una cuestión geográfica, es una cuestión histórica, cultural, política, muy densa, que hace que nuestro país y nuestra región estén... ¿Qué pasa? Estoy hablando con gente, ¿qué querés? Perdón. Dame un segundito. Y creo que lo que sí, hablando de América Latina, de los procesos regionales, Telma nombró lo de UNASUR y demás, un aprendizaje de los últimos años es que una falencia que tenemos, que es bastante previa a pensar en escalas mucho más grandes, es que lo que estamos en un proceso de reconstitución de los proyectos nacionales. Es más, lo que sí creo que se puede aprender, sea de Rusia, de China o de Francia, es la construcción de proyectos nacionales. Argentina no tiene un proyecto nacional, o lo tuvo en un tiempo, después idas y venidas, es difícil verlo hoy también, en su definición más clara. Evidentemente, desde hace 10 años estamos, gobierno de Cristina, después gobierno de Macri, después gobierno de Alberto, que tiene características que no son ninguno de los dos. Entonces, la idea de proyecto nacional, que es una idea que se puede tomar del peronismo, pero acabo de nombrar 3 países que tienen proyectos nacionales. Los Estados Unidos tienen un proyecto nacional, ¿sí? Francia tiene un proyecto nacional, China tiene un proyecto nacional, Rusia tiene un proyecto nacional. La gracia es que los proyectos nacionales no son imitables, son justamente nacionales. Tomemos el eslogan chino, las características chinas de su socialismo, ¿no? Que es una forma de decir, bueno, sí, tenemos algunas cuestiones que podemos compartir con cierta cosa, con cierto proyecto socialista internacional, pero después es un proyecto con un anclaje nacional totalmente
determinante, ¿no? O sea, la determinación es lo nacional, sobre todo. Creo que en eso es lo que hay que pensar en términos argentinos. ¿Cuál sería nuestro proyecto nacional? ¿Cómo construir en términos políticos para que eso se plasme después en una experiencia de gobierno? ¿Cómo sobrevivir los proyectos nacionales cuando pierden las elecciones? Son todas preguntas interesantes que no tienen respuestas muy obvias, pero que me parece que es lo que hoy, de alguna manera u otra, vamos a estar discutiendo, ¿no? Y me parece que esos proyectos nacionales son la antesala necesaria para pensar proyectos regionales. Hay algo que hay que invertir la lógica. A veces se piensa en términos muy abstractos que puede existir un proyecto regional con cierta independencia de lo que pasa en los países. No creo eso. No creo que exista ningún proyecto integrador exitoso que pueda estar por afuera, ¿no?, de la existencia de proyectos nacionales. Dicho de otra manera, ¿la UNASUR es un proyecto posible de vuelta ahora? Solamente porque Brasil tuvo un cambio de gobierno y hay un gobierno que impulsa eso. Si en Brasil tuviera un gobierno, si hubiera Bolsonaro, hubiera una experiencia de algún tipo de centro derecha, lo que sea, no estaríamos hablando de la UNASUR. Entonces siempre son los proyectos nacionales los que después pueden generar un tipo de impulso integrador. Así que, pensando en lo de Argentina, pensando en nuestro contexto incluso electoral actual, me parece que en principio hay que detenerse en ver si tenemos un proyecto nacional, si ese proyecto nacional es viable, mayoritario, convence a las mayorías o no, y sobre eso pensar después el resto de los problemas. No iría a buscar muchas similitudes con otros, ¿no? Con otros proyectos nacionales, no porque sean mejores o peores que los otros, simplemente porque tienen su propia historia, su propia cultura, su propio recorrido, que evidentemente los hace distintos al nuestro. Bueno, gracias, Fede. Telma. Bueno, más o menos creo que ya fueron contestadas. Yo creo, tanto en el caso de Dugin como en la otra pregunta, que justamente en un momento de tanta incertidumbre como el que vivimos, aparecen varias teorías, aparecen siempre teorías de intelectuales, de politólogos, de filósofos, que intentan explicar o describir etapas anteriores, o sea, la utopía socialista fracasó, no fracasó, la utopía neoliberal también parece que fracasó, no fracasó, la utopía fascista parecía que había fracasado, parece que no. Bueno, digamos, el futuro o la dinámica de la realidad política es enorme y no podemos ninguno decir qué es lo que va a pasar ni qué es lo mejor. Sí, que se enuncian o se piensan teorías al respecto, ¿no? Lo cual, bueno, hay que leerlas, estudiarlas y ver. No hay ni una, digamos, ni podemos hablar así anticipadamente de éxito o no. Y lo otro, no me acuerdo cuál era, algo vinculado con Occidente, pero no me acuerdo cuál era la pregunta. Creo que tenía relación con que yo había dicho eso, pero no me acuerdo cuál era la pregunta. Pero bueno, no, básicamente esto, que hay, en este momento es un momento donde florecen todo tipo de expectativas y de teorías. Y bueno, nosotros, insisto, tenemos sí que buscar la propia y estamos en un momento especialmente rico y necesario como para pensar qué es lo que podemos hacer, no solo por el momento global que se vive, sino por el momento específico nacional que vivimos. Bueno, muchas gracias, Telma. Ya estamos cerrando. Fabriz, te doy un minutito para hacer el comentario y te agradezco haber tenido el gesto de pasar para más tarde. ¿Estás ahí? Hola, sí, dale, bueno. Gracias y también quería agradecer a los profes por la exposición, muy buena. Solo quería, sobre la exposición de Sebastián y Telma, cuando hablaba de Occidente. Agradezco también a Telma por haber esclarecido sobre el término, porque basta de escuchar quienes hoy en día hablan del término Occidente para entender de qué estamos hablando, de que no es realmente de un posicionamiento político, geográfico, sino de político y económico.
lo de Occidente hoy en día. Y otra cosa que era es que cuando Sebastián decía hay que ver que si para los occidentes somos nosotros también occidentales, y yo lo que veo es lo mismo que también pasa acá en América, que es tan pequeña, que pasa con Sudamérica y el Centroamérica y el Caribe. Cuando hablaba de tema de la política internacional, y podemos ver, yo tengo 13 años acá en Argentina, podemos ver que siempre el periodismo internacional, cuando habla de política internacional, se enfocan más también en Estados Unidos, Canadá y Europa, y ahí quedan. Sin embargo, acá el Caribe es ignorado. Y también recién se hablaba del UNASUR, el mismo UNASUR es un gran ejemplo de que Sudamérica es una parte y el resto es otro mundo. Sin embargo, que sea Centroamérica y el Caribe y Sudamérica, por definición, todos somos latinoamericanos. Y el mismo, el amigo acá del Club de la Pluma también estaba leyendo la parte que integran el Club de la Pluma, que decía Patria Grande. Tengo dudas de que él sabe realmente que Haití fue el pionero de la Patria Grande. Y no veo a Haití ahí adentro de estos países que él tiene como países que dan informaciones internacionales. Entonces, yo creo que hay que revisar esta cosa también, porque muchos se ignoran. Yo hablo de Haití porque soy haitiano y a veces me da sensación que el Caribe y Haití, por lo que es, no solamente en Sudamérica, en América, en el mundo, también es ignorado tanto por el resto del mundo, no el mundo europeo, porque hoy en día puedo decir que Haití ya no es un territorio de los haitianos. Estamos viviendo ahí por gracia, o sea que nos hacen el favor de estar ahí, pero es un territorio de los americanos, de los europeos, de toda la comunidad internacional. Sin embargo, hay muchas cosas que ocurren y acá, no acá, cuando digo acá en Argentina, en Sudamérica no se habla. Recientemente, creo que fue en marzo, voy a terminar con esto, se hablaba, estaba ¿cómo se llama? La CELAC, creo que la cumbre de la CELAC, acá en el Sheraton. Y mientras muchos gobiernos acá repudian a Boluarte en Perú, acá había venido Ariel Henry, que es un tipo ilegítimo, inconstitucional, un claramente asesino, porque hace mucho que el pueblo haitiano está sufriendo de actos de asesinatos, y eso no se habla, acá lo recibieron. Cuando llegué acá en 2009, me encontré con Lula, Cristina, Pepe Mujica, Chile también, hablaban de la soberanía de los pueblos, algo que me gusta. Sin embargo, en 2004, el mismo 2009 también, tanto Brasil, Chile, Argentina, tenían soldados pisoteando la soberanía haitiana. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué es realmente el concepto que tienen con política internacional, con que somos latinoamericanos, somos hermanos, somos patria grande? ¿De quiénes hablan realmente? Entonces, yo quería decir eso, que cuando nosotros nos enfocamos en los europeos, viendo cómo nos ignoran acá, Sudamérica, todo eso, pero también lo mismo que está pasando acá entre nosotros, sudamericanos, latinoamericanos, que ignoramos otra parte de misma América. Muchísimas gracias, Fabrice. La verdad es que todos los comentarios han aportado mucho para nuestra mirada y para poner temas en agenda que son sumamente importantes para las discusiones que estamos teniendo. Primero, bueno, quiero agradecer a Sebastián, a Federico, a Telma. Realmente es un honor y un gran gusto poder estar con ustedes escuchándolos. A Fede hace un montón que no lo escuchaba. Y también, bueno, a quienes están participando. Esto para ustedes recién empieza o está empezando, así que las convocamos a continuar en este trayecto formativo y de discusión que estamos encaminando desde el Observatorio del Sur Global. Ya nos despedimos y bueno, hasta la próxima. Nuevamente gracias a todos y todas, y de paso a Federico Montero, director del observatorio, que está acá acompañándonos. Un abrazo para todos.